¿Cuántos de vosotros sois raros? Levantad la mano, por favor. Bueno, aún hay unos cuantos. El pecado de la rareza. Natalia, creo que esto lo has llevado hasta el extremo. Algunos os consideráis raros. ¿Cuántos os consideráis diferentes? Algunos más. Muy bien. Pues yo estoy aquí para demostraros en 15 minutos que sois todos mucho más parecidos de lo que pensáis. Mucho más parecidos. Hoy vamos a hablar de algo que todos compartimos, básicamente de un cerebro. Todo esto que os voy a contar tiene que ver con unas teorías de un señor que se llamaba Paul MacLean, que allá por los años 60 dijo que realmente los seres humanos no teníamos un cerebro, sino que lo que teníamos era el fruto de la evolución de 3 cerebros, que a lo largo de millones de años se habían ido superponiendo uno por encima de otro. El primero es el cerebro reptil, y de ese es del que voy a hablar hoy. El cerebro reptil es el que no nos separa absolutamente en nada de los cocodrilos, por ejemplo, o de las serpientes. Es el que se encarga de mantenernos vivos, el que se encarga de que respiremos, de que nuestro corazón lata, de que nuestro hígado haga la función que tiene que hacer, de que nuestros riñones funcionen, y funciona enteramente a nivel subconsciente. Por encima de ello, tenemos un cerebro que es el llamado neomamífero. Es el cerebro que compartimos con muchos mamíferos. ¿Cuántos de vosotros tenéis un gato o un perro? ¿Creéis que tienen sentimientos, que tienen emociones? Lo sabéis perfectamente. Cuando tú a un perro le riñes, se le nota que se pone triste. Cuando tú llegas, se nota que se pone contento. Esta capa es la que rige nuestros sentimientos. Todo esto que habéis escuchado hablar del marketing emocional tiene que ver con esta parte de nuestro cerebro. Las emociones son herramientas de la naturaleza, están basadas además en productos químicos que segregan nuestro cuerpo en general, no solamente nuestro cerebro, que nos hacen movernos. Emoción viene de movere. ¿Y nos mueven hacia dónde? ¿Hacia dónde nos mueven las emociones? ¿Hacia algo que nos gusta o nos alejan de algo que nos disgusta? Las emociones son una herramienta de la evolución para acercarnos a las cosas que nos gustan o para alejarnos de las cosas que no nos gustan. Y luego, por fin, tenemos el neocórtex, esta capa que solamente los seres humanos tenemos. Una capa que se ha tenido que replegar sobre sí misma. Os pido que hagáis un ejercicio de imaginación y os imagináis el cerebro. El cerebro básicamente es como una nuez, como la mitad de una nuez. ¿Sabéis cómo es? Replegado sobre sí mismo. Replegado sobre sí mismo para poder caber todas las neuronas y toda la densidad que tiene dentro de nuestra cabeza. Porque si lo estirásemos, el cerebro ocuparía 2 metros cuadrados. Esta pequeña capa es de la única de la que somos absolutamente conscientes. Y es lo único que crea nuestra realidad. Lo que hace que nosotros pensemos que la realidad es como es. Ahora bien, aquí podéis ver esos 3 cerebros y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero además de tener estas 3 capas, tenemos 2 hemisferios. Estos 2 hemisferios, muchos de vosotros lo sabréis, tienen que ver con, por una parte, con la parte más racional de nuestro comportamiento y por otra parte con la parte más creativa. La parte derecha de nuestro cerebro, que es la que controla nuestra parte izquierda, es la parte holística, la parte que ve las imágenes, la parte que escucha la música, la parte creativa, la parte original, aquella, como decía a primera hora un ponente sobre esta tarima, que solamente entra en funcionamiento cuando la parte racional no encuentra una solución. Esa parte izquierda, la parte racional, es la parte que maneja los códigos, los lenguajes, los números, las matemáticas. Y todo esto está muy bien y veo en vuestra cara que os interesa un montón, ¿vale? Entonces, como no vale de nada el deciros las cosas, sino el hacer que las experimentéis, os voy a pedir una cosa. Poneros de pie, por favor. Os voy a pedir que hagáis un ejercicio muy simple. Y básicamente os voy a demostrar vuestra propia inutilidad.
Lo único que quiero es que con una mano, primero os lo explico y luego empezamos, hagáis un simple movimiento, con la derecha o con la izquierda, con la que queráis, que es subir y bajar, ¿de acuerdo? Y mientras estáis haciendo esto, con la otra mano vais a empezar a hacer un círculo. ¿Vale? Y hay algunos que ni siquiera se atreven. Vale. Bueno, hay algunos que hasta lo hacéis medianamente bien. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con una mano haciendo así, pero con la otra, en vez de un círculo, vamos a hacer un triángulo. Ahora ya es cuando parece que hay que recogerlos a todos directamente. Y vamos a ir a la fase 3, que es, en vez de un triángulo, mientras hacemos con una mano así, vamos a intentar dibujar un cuadrado. Bueno, ha quedado grabado todo además. Vale, os podéis sentar. Muchísimas gracias. Si me bajas un poquitín la luz ahora, te lo agradezco, para esto que vamos a hacer a continuación. Esto que habéis visto es el cerebro, los dos hemisferios en funcionamiento, ¿de acuerdo? Y esta próxima prueba que vamos a hacer viene también muy por ahí. Aquí veis una serie de palabras que están con unos colores. Os voy a pedir que digáis en voz alta el color del que es cada una de las palabras. La primera palabra es de color, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, más fuerte, la siguiente, 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 la siguiente. Bueno, allá habéis visto, puedes levantar la luz cuando quieras. Allá habéis visto otra vez vuestros hemisferios cerebrales trabajando mal. ¿Por qué? Porque como os he dicho antes, la mitad de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, lo que hace es procesar las palabras. Y el hemisferio derecho lo que hace es procesar los colores. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay una palabra que tiene un color diferente al nombre del color que nombra esa palabra, que en tu cerebro se produce una desconexión. Estos dos hemisferios están conectados por una haz de fibras, que se llama cuerpo calloso y que básicamente, os voy a dar una buena noticia a las chicas, las mujeres tenéis 30 veces más fibras en este cuerpo calloso que los hombres. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente tenéis mayor capacidad para integrar información entre un hemisferio y otro. Esto que es una gran ventaja, también es un gran inconveniente, porque lo que hace es que mangáis las ideas de un lado para otro y no paráis nunca. Los hombres en este caso básicamente lo único que hacemos es o tomamos la decisión con un hemisferio o lo tomamos con otro, pero no lo movemos de un lado a otro. Bueno, podéis aplaudir, hombre, si ya me crezco. Bueno, ¿de qué os voy a hablar hoy entonces? Pues mira, os voy a hablar de 6 formas en las que las personas que nos dedicamos al marketing intentamos llegar al cerebro reptil. En la mayor parte de los casos, la gente cuando hace campañas de marketing antes intentaba ir al córtex, nada más. Intentaba dar razones lógicas, coherentes, por las cuales alguien debía tomar una decisión de ir a un sitio de vacaciones o de hacer cualquier cosa. En estos últimos años se ha empezado a poner cada vez más de moda el marketing emocional, el llegar a las emociones, porque a través de los estudios de la neurociencia se ha descubierto que la mayor parte de las decisiones, sobre todo las decisiones vinculadas a la compra, las tomamos de manera emocional y solamente luego las justificamos de forma racional. Esto, que parece tan sencillo, tiene un impacto brutal, porque realmente ni siquiera se toman esas decisiones muchas veces de manera racional, ni siquiera de manera emocional, se toman a un nivel mucho más básico. Nuestro cerebro tiene un gran problema, biológicamente hablando, es un gran consumidor de energía. Cerca del 40% de la glucosa, de la energía que consume nuestro cuerpo, está consumida por los procesos conscientes, por nuestro nivel de pensamiento. Eso es lo que hace
que la mayor parte de nosotros vivamos y nos movamos todos los días de nuestra vida de una manera prácticamente automática. ¿Cuántas veces os ha pasado que desde que os levantáis hasta que estáis en vuestro puesto de trabajo casi no sabéis ni qué ha pasado? No sois ni siquiera conscientes del trayecto que habéis hecho en el automóvil. Todas estas rutinas para nuestro cerebro son muy buenas porque gastan poca energía. Entonces, pensar cuesta. Y vais a ver algún ejemplo. Y la gente dice, no, es que a mí me encanta pensar. No te encanta pensar. Y en cuanto te recalientas las neuronas 3 minutos, ya tu cerebro está pensando en, haz otra cosa. ¿No veis cómo en muchos casos nos cuesta muchísimo mantener la concentración? Porque nuestro cerebro se cansa. Daros cuenta que nuestro cerebro está haciendo estímulos eléctricos. Está recalentándose. Y cada vez que nosotros intentamos concentrarnos, tenemos ahí, pum, 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 y nuestro cerebro dice, no me gastes más. No vaya a ser que entre un tigre dientes de sable por la puerta y te haga echar a correr. Nuestro cerebro es el fruto de la evolución de millones de años. Una herramienta fantástica para un mundo que ya no existe. Si os dais cuenta, muchas veces uno de nuestros mayores problemas es dominar nuestro cerebro, nuestra mente. El hacer que ella haga lo que nosotros queremos que haga y no al contrario, que es como nos pasa muchas veces. Estas que os voy a contar son 6 formas en las que el cerebro reptil presta atención a las cosas. El cerebro reptil, la base de él son 2 pequeñas alubias que se llaman amígdala. No tiene nada que ver con las que nos quitaban de pequeños cuando teníamos amigdalitis y cosas de estas. Son las amígdalas cerebrales. Estas están constantemente buscando peligro. Fijaros cómo será. Nosotros a través de nuestros sentidos, que es como nos relacionamos con la realidad, estamos constantemente recibiendo estímulos. La temperatura que hace, si alguien se mueve, si hay una amenaza por ahí, si está cambiando la temperatura, si alguien nos presiona, cualquier cosa. Y de todo esto, de todos estos estímulos, solamente procesamos a nivel consciente el 1%. Todo lo demás lo procesamos a nivel inconsciente, pero lo procesamos. Y son estas células, estas amígdalas, las que se encargan de decirnos a qué debemos prestar atención. ¿No os ha pasado alguna vez que os rompisteis una pierna o un brazo y empezasteis a ver gente escayolada por todas partes? ¿Os quedasteis embarazadas? O vuestra pareja se quedó embarazada y empezasteis a ver carritos de bebé por todas partes. Y parques de juegos. ¿Creéis que no estaban ahí antes? Estaban ahí, pero se estaban pasando desapercibidos porque vuestras amígdalas no estaban diciendo, ahí hay algo a lo que debes prestar atención. Entonces, estos mensajes no pasan desapercibidos a esta parte de nuestro cerebro. Lo primero es que está centrado en sí mismo. Nuestro cerebro primitivo le importa a él nada más. Para que os hagáis una idea, en estudios que se han hecho en universidades, se pusieron a madres en una situación hipotética en la que, mientras estaban con sus hijos en una habitación, se producía un incendio. El 90% de ellas daban más de 6 pasos antes de volver a por su hijo. ¿Qué significa eso? Su cerebro primitivo está centrado en la supervivencia, nada más. Con lo cual, lo que hacía era sal corriendo y sálvate. Y solamente cuando esa información llegaba al córtex, era capaz de decir, tengo a mi hijo, y volvía. No en todos los casos. Cuando tú tienes miedo, cuando está en juego tu supervivencia, eso tiene muchísimo más peso de lo que podemos imaginar. Entonces, lo que busca un cliente siempre es, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué es bueno para mí? O cómo esto me puede de alguna manera hacer escapar del peligro. Algo tan sencillo como eso. ¿Qué se hace en campañas publicitarias para centrar a la gente en sí mismo? Primero, utilizar imágenes en primera persona muchas veces. No de otras personas, sino de lo que tú verías si estuvieses en esa situación. Y no tiene que ver eso con poner paisajes maravillosos, porque puedes estar viendo gente, pero siempre desde esa perspectiva de la primera persona. Y sobre todo, utilizar la palabra tú. Esto que os acabo de decir, haced una revisión. Cuando tengáis la oportunidad de ver material publicitario, mirad la cantidad de veces
que se utiliza la palabra tú, porque para nosotros es mágica. Es, aquí hay algo para mí, tengo que prestarle atención. Que luego continúe o no continúe ya es otra cosa, pero aquí de lo que estamos hablando es de captar la atención. La atención del público a día de hoy es lo más caro que podemos conseguir. Todos nosotros estamos rodeados de millones de estímulos que claman por llamar nuestra atención. ¿Les hacemos caso? No, porque no podemos hacerles caso a todos. Entonces, todo lo que sea centrarse en el beneficio del cliente llama su atención. Cosas como estas. Daros cuenta que el cerebro primitivo se mueve sobre todo por tres cosas fundamentales, que son el peligro, la comida y... Hombre, son las tres cosas básicas, ¿eh? Las tres cosas básicas. Entonces, cualquier cosa que sugiera de alguna manera esa va a hacer que nosotros prestemos atención al mensaje que se nos está poniendo. Algo como esto, el que tú puedas ver. ¡Buah, qué gozada! Me van a dar un masaje de pies. Casi, casi lo puede hasta sentir. Centrado siempre en sí mismo. ¿Qué es lo siguiente? Al cerebro le gusta lo tangible. El cerebro no entiende el lenguaje complejo, no entiende aquello de solución integrada, paquetes vacacionales completos. No lo entiende, porque no es capaz de entenderlo. Eso tiene que ser procesado por el córtex y además por la parte racional de nuestro cerebro, no por la parte creativa. Entonces, nosotros aprendemos en función de lo que aprendimos. Es algo tan sencillo como que la memoria es otra herramienta de la evolución que nos sirve para poder enfrentarnos a nuevos retos teniendo un aprendizaje previo de algo que nos pasó. Todos y cada uno de nosotros aprendemos en función de lo que hemos aprendido antes. Ya no lo recordáis, pero todos, como niños, aprendisteis lo que era una mesa. Alguien os dijo, esto es una mesa. Y como por arte de magia, tiempo después, vosotros erais capaces de saber que una mesa era una mesa, independientemente de que fuese más grande o más pequeña, que tuviese 3 patas o tuviese 4, que fuese alargada o que fuese redonda, porque cogisteis el concepto. Pues todos nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nos basamos en las cosas que ya sabemos, en las cosas que ya conocemos. Es por esto que es tan difícil el intentar meter a los clientes temas innovadores, temas que no existen, intentar atraerles a la aventura. Esto es nuevo. Hay gente a la que le puede atraer eso, pero a la mayor parte de los cerebros eso de nuevo es, pues si es nuevo, que lo pruebe otro. Y yo ya sabré, porque a nuestro cerebro primitivo lo que le gusta es la seguridad. Esto tiene que ver con por qué, en la mayor parte de los casos, cuando nosotros vamos a comprar un viaje ahora o vamos a elegir un destino, no vamos a la página del hotel. Vamos a la página donde están los comentarios de la gente que disfrutó de esa estancia. Porque el marketing durante tanto tiempo ha exagerado o incluso nos ha engañado sobre las virtudes de los productos y los servicios que nos ofrecía, que ¿qué nos pasa? Que no nos lo creemos. Y nos creemos más la palabra de un tercero que la del propio interesado. Cosas como estas, ¿vale? Son tangibles. Cada uno de los destinos tenéis vuestras armas y vuestras herramientas. Utilizadlas. En muchos casos se intenta darle una vuelta, intentar renunciar a los orígenes, intentar renunciar a lo que la gente ya tiene en la cabeza. ¿Con qué resultados en la mayor parte de los casos? Desastrosos. Porque cambiar el cerebro de la gente, cambiar su perspectiva, cambiar su aprendizaje es tremendamente difícil y tremendamente costoso. Lo tienes que hacer en base a muchísimos impactos. Principio y final. Se sigue dando demasiada información. ¿Qué os pasa cuando vosotros llegáis a un folleto, llegáis a una página web y veis que tiene un scroll de 20 centímetros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacéis? Lo abandonáis. ¿Y creéis que los clientes que se enfrentan a folletos de ese tipo hacen algo diferente? Los mensajes cada vez más cortos. Para el cerebro reptil, tiene importancia lo del principio, si es capaz de captar tu atención, y lo del final.
que es lo que te deja el mensaje. Y todo lo que está en el medio se elimina. Entonces, cuanto más seáis capaces de vuestros mensajes simplificarlos, de quitar todo aquello que no aporte valor realmente, aquellas palabras que muchas veces están para rellenar, pero que no tienen absolutamente nada de transmisión de valores, eliminadlas. La atención es un bien tremendamente escaso. Por lo que os digo, porque todos estamos sometidos a cientos, a miles de estímulos que pugnan por nuestra atención. Y no podemos hacerles caso a todos, solamente a unos pocos. Una cosa que funciona muy bien, y no os estoy descubriendo nada, porque esto se hace en la publicidad toda la vida, el contraste. Como os decía antes, el pensar nos cuesta energía y nuestro cerebro rechaza gastar energía. Pero nuestro cerebro tiene que tomar decisiones. Y nuestro cerebro toma mejor decisiones si le ponemos blanco-negro, guapo-feo, si le ponemos dos alternativas, y dos alternativas completamente diferentes. O en algunos casos si le metemos una tercera por el medio. ¿Qué es lo que pasa cuando a alguien le ponen 17 opciones diferentes? ¿Qué es lo que os pasa? Que te bloqueas, llega un momento en el que dices, es que esto es demasiado, ya tomaré la decisión en otro momento. Y no la tomas, porque te olvidas, porque la vida pasa. Entonces, cuanto menos le hagas pensar a un cliente, mejor. Este tipo de cosas que se utilizan habitualmente, pues para el antes y el después. Mira qué mierda de dentadura tenías y ahora tienes unos piños que pareces una estrella de Hollywood. Y nuestro cerebro primitivo dice, mola. Adelgazan 10 días. La talla de antes y la talla de después. Y nos lo creemos. Esto además lo tenéis que hacer evidente. En muchos casos, nosotros decimos en la publicidad, ¿cómo vas a estar el día que tú estés en tu destino? Pero nos olvidamos de decirle cómo está en su día a día. Entonces, el hacer este contraste, el de, fíjate qué diferencia hay entre esta imagen y esta otra. Fijaros qué diferencia hay entre esta imagen y la adjunta. Si nosotros ponemos nada más la imagen de lo bien que vas a estar, no hacemos evidente lo que nosotros en marketing llamamos el pain, el dolor. Lo que a la gente le hace que meta su mano en el bolsillo y saque su dinero para dárnoslo, porque va a evitar algo que no le gusta. El 40% de nuestro cerebro está dedicado al procesamiento de imágenes. Sabéis que la mayor parte de nuestro cerebro tiene zonas diferentes, cada una de las cuales, y esto no es del todo así tampoco, está dedicada a funciones concretas. Esto se aprendió mucho durante la guerra, porque había gente que tenía grandes golpes en la cabeza o perdía parte incluso de masa cerebral y se daban cuenta de que igual alguien que perdía masa en la parte de atrás se quedaba ciego y seguía haciendo vida normal aparte de eso. O se golpeaba aquí en la sien y se quedaba sordo. O se golpeaba en otra parte y perdía la capacidad de reconocer caras. Entonces, el 40% de nuestro cerebro es visual. De todos nuestros sentidos, que son a través de los que nos enfrentamos a la realidad, hay dos que son fundamentales, que son ¿cuáles? La vista y el oído. Pero es que el oído no llega ni siquiera al 20%. Y de los otros no os quiero ni hablar. El olfato tiene mucho impacto, pero no somos capaces de entenderlo. Y el tacto y el gusto son dos sentidos en los que nos podemos medir con los peores animales de la naturaleza. El sentido que más impacto tiene en nosotros es el visual, es la vista. Porque nosotros a través de la vista podemos recoger muchísima más información. Es algo tan sencillo como que si yo tengo que explicar qué es lo que está pasando aquí, y tengo que deciros, bueno, pues estamos en una sala que tiene más o menos como unos 40 metros de ancho, hay unas mesas redondas, dentro de cada una de las mesas hay 3 sillas, más o menos hay 2 personas, cada una va vestida. ¿Os dais cuenta del tiempo que tardaría en hacer esto? ¿Cómo podría yo hacer eso mejor? Haciendo una foto. Os enseño una foto y ya lo sabéis. Recibimos muchísima más información y para nosotros, para nuestro cerebro, es mucho menos costoso el procesar la información visual que el procesar la información textual. ¿Qué significa esto? Más fotografía, menos texto. Si vosotros veis una imagen como esta, no tengo que explicaros nada.
La situación es la que es. Pero ahora os voy a pedir que hagáis esta multiplicación. ¿Cuántos son? 17 por 24. A que ya os ha entrado hasta el agobio. ¿Sabes de decir, no me jodas, me voy a poner ahora a multiplicar? Bueno, pues esto es lo que le pasa al común de los mortales. Cada vez que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo cognitivo, nos cuesta energía y no queremos hacerlo. La emoción. Las emociones son las que nos hacen movernos. Por eso es por lo que funciona tanto el marketing emocional. El hacer que la gente pueda sentirse parte de algo. El hacer imágenes como estas, ¿creéis que provocan una emoción? Una habitación de hotel con una revista encima. No me jodas. Ponle un desayuno, que ya se encargará el cerebro de quien lo vea de poner lo que falta. O vete un poco más allá, ponle unas fresas con nata. Que la gente tiene asociadas las fresas con nata a cosas. El utilizar imágenes que puedan generar reacciones emocionales hacen que los clientes estén más predispuestos a tomar una decisión de compra. Entonces, os animo a que pongáis en marcha estos 6 consejos y haciendo gala del principio y el final, os lo repito. Para llegar a este cerebro reptil, está centrado en sí mismo. Habladle de tú. Le gusta lo tangible, aquellas cosas que conoce y a ser posible que pueda tocar. Hay que repetir lo importante al principio para captar la atención y al final para que quede en el recuerdo. Utilizad muchas más imágenes que texto. Buscad el contraste, buscad el antes y el después. El cómo vuestro producto o vuestro servicio va a hacer que esa situación en la que está ahora mismo quede olvidada por completo. Y por último, generad emociones. Si queréis saber más de esto, os recomiendo que leáis un libro de Patrick Rembois que se llama El nervio de la venta, que tiene esto desarrollado con bastante más extensión y que creo que os puede ayudar cuando tengáis que generar nuevas campañas publicitarias. Así que por mi parte, eso ha sido todo. Muchísimas gracias y eskerrik asko.